En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo 4, otras celebraciones litúrgicas. Artículo 2, las exequias cristianas. El Catecismo ha dedicado 11 números al estudio de este tema. Estamos hoy concluyendo en los numerales 1689 y 1690 con el tema que tiene como título la celebración de las exequias. Con estos 2 números, queridos amigos, damos por terminado este apéndice sobre las exequias cristianas y también concluimos con la explicación de la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene como título general la celebración del misterio cristiano. Estábamos explicando los 4 momentos principales de las exequias, algo que es general en todas las exequias del mundo, tanto en Oriente como Occidente. La primera es la acogida de la comunidad, que la encontramos en el número 1687 del Catecismo. La segunda, la liturgia de la palabra, que lo encontramos en el número 1688. La tercera parte, el sacrificio eucarístico, que la encontramos en el número 1689. Y la cuarta parte es el adiós, a Dios, que la encontramos en el número 1690. Número 1689 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: cuando la celebración tiene lugar en la Iglesia, la Eucaristía es el corazón de la realidad pascual de la muerte cristiana. La Iglesia expresa entonces su comunión eficaz con el difunto, ofreciendo al Padre en el Espíritu Santo el sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo. Pide que su Hijo sea purificado de sus pecados y de sus consecuencias, y que sea admitido a la plenitud pascual de la mesa del Rey. Así celebrada la Eucaristía, la comunidad de fieles, especialmente a la familia del difunto, aprende a vivir en comunión con quien se durmió en el Señor, comulgando en el cuerpo de Cristo, de quien es miembro vivo, y orando luego por él y con él. Es un número precioso este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, donde es importante volver a recalcar que se pueden celebrar los funerales sin la Eucaristía o con la Eucaristía, ¿no? Se puede celebrar un funeral únicamente con la liturgia de la palabra también, o con la celebración de la misa. Puede ocurrir que haya funerales en los que, cuando no hay una Eucaristía, estos funerales son presididos por los diáconos, ¿no? O incluso, si no hay ni siquiera la presencia de un diácono, podría ser celebrado por un seglar. Pero eso no quita, para que exista una gran conveniencia, de que el mismo día del funeral, o si no posteriormente, en alguna misa que se ofrezca por el eterno descanso de ese difunto, que la Eucaristía sea el centro, sea la clave, sea el auténtico motor, sea el momento más fuerte de nuestra oración por un difunto, sea el día del funeral o sea después, ¿no? Porque el sacrificio eucarístico ofrecido
por el eterno descanso de un difunto es la oración más perfecta. Y en este caso, la eficacia de la oración por el difunto es elevada a un nivel infinito. Esto es muy importante. No tiene lógicamente nada que ver, esencialmente distinto, a la capacidad de intercesión que tiene nuestra oración personal, a ese sacrificio de Cristo ofrecido por toda la iglesia, ofrecido por el sacerdote y junto con él, ofrecido también por todos los fieles que asisten a ese sacrificio eucarístico. Es mucha gente orando por ese difunto. En ese por Cristo, con Él y en Él, que se dice en la Eucaristía, estamos como diciendo, Señor, que tu sangre redentora no se desperdicie, que tu sangre redentora tenga toda su capacidad de purificación en este hermano que ha fallecido. Es como decir, Señor, que eso que hiciste tú ahí en el Monte Calvario por toda la humanidad, en este caso concreto, aquí, por mi hijo, por mi madre, por mi padre, por mi esposo, por mi esposa, ese dirige todo eso que hiciste en el Monte Calvario por todos, en este momento hazlo por mi hermano en concreto. Muy interesante por ahí que escucha uno decir en algunas culturas, la gente habla de mis muertos, déjame enterrar mis muertos. Esa mamá es mi muerto y le estoy diciendo a Jesús, eso que hiciste por toda la humanidad, ahora es por mi muerto, aquí por mi hijo. Eso es lo que se hace cuando se aplica la Santa Misa por un difunto en concreto. Es como pedirle humildemente al Señor que ese sacrificio de redención que Él realizó por toda la humanidad lo realice por esa persona ahí, en concreto, en esa Eucaristía. Fíjense, queridos amigos, solamente Dios tiene la capacidad de amarnos a todos y a cada uno en concreto sin que una cosa no merme la otra. Eso solamente Dios tiene la capacidad de hacerlo. Nosotros, lógicamente, si nos entregamos a todos, estamos disminuyendo la intensidad de entrega a cada uno. Porque yo no puedo entregarme plenamente a 100 personas y al mismo tiempo a una por una en plenitud. No lo puedo hacer. Porque me divido. Y no puedo llegar a todos. Y eso forma parte de nuestra limitación humana. Pero en Dios no. Dios que es omnipotente, que es infinito. Dios es capaz de entregarse por toda la humanidad, de que su sacrificio en la cruz haya sido entregado por toda la humanidad, siendo así que al mismo tiempo Él lo ofrece como si yo fuera único y exclusivo. Esto es precioso. Y en el momento del funeral, esto es lo que se expresa. Pidiendo y ofreciendo el sacrificio de Cristo en la cruz por ese difunto en concreto. Pidiendo que la sangre de Cristo tenga toda esa capacidad liberadora para él en concreto. Por eso hay que ofrecer y pedir que se ofrezca la Santa Misa por un difunto el día del entierro o
o después, no importa. Y no deberá ser solamente una, sino que los seres que nos han amado se acuerden de nosotros constantemente. Es muy triste darse cuenta que hay personas que nunca en su vida han ofrecido una misa por un ser querido que se les ha muerto. Que su abuela, que murió hace 30 años, nunca nadie ha ofrecido una misa por ella. O a lo mejor el día del funeral tuvieron la misa y de ahí en adelante ninguno se volvió a acordar. Muy triste eso. Ofrecer el sacrificio de la misa. Bien sea que el señor sacerdote la mencione en la misa, o bien sea que yo, estando en esa celebración de la Eucaristía, llevo mi intención para ofrecerla por ella. No es necesario que el sacerdote mencione el nombre de la persona en frente de la comunidad. Yo llevo la intención de mi oración y ofrezco esa Eucaristía y ofrezco esa comunión por el eterno descanso de mi mamá, de mi papá, de mi hijo, de mi hermano, de mi hermana, y lo hago siempre. Fijémonos en un detalle que nos dice este número del catecismo muy hermoso. Dice que la comunidad de fieles, especialmente a la familia del difunto, aprende a vivir en comunión con quien se durmió en el Señor. Expresión tan linda. Aprende a vivir en comunión con el familiar del difunto. Y nos remite el catecismo al número 958, que ya hemos estudiado algunos números atrás, donde nos habla de la comunión con los difuntos. Fijémonos cómo dice el número 958 del catecismo. La comunión con los difuntos, la iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos. Pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Es un número maravilloso que viene a ser un complemento de esto que estamos hablando en las exequias. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarle al difunto, sino también hacer eficaz su intercesión en favor nuestro. Porque es que después de la muerte estamos hermanados todavía. Yo oro por ese difunto y ese difunto ora por mí. Es posible la comunión con nuestros hermanos difuntos, incluso los que están en el purgatorio. Porque los que están en el purgatorio están esperando poder ver cara a cara a Dios, pero están en un estado de gracia. El alma es consciente en el purgatorio que se está preparando, que se está posibilitando para gozar de Dios. El alma lo sabe, es cuestión de tiempo, es cuestión de oración. Y esta comunión con los difuntos, queridos amigos, tiene una doble dirección. Nosotros rezamos por ellos para adelantar su purificación, para adelantar su entrada en el cielo, y su intercesión por nosotros tiene mucho más fuerza. Esto es muy, muy hermoso. Podemos suponer que nuestros difuntos
por los que oramos constantemente, sienten un enorme agradecimiento hacia nosotros. Y en ese agradecimiento, por mi oración, ellos van a sentir la necesidad de devolver, ¿eh? de devolver eso que yo hago por ellos con una intercesión favorable a nosotros. Tú oras por mí y yo intercedo por ti ante Dios. Eso es comunión. Y el catecismo en este número nos remite a un texto de la Sagrada Escritura, quizás el principal texto, donde nos habla de esta intercesión en favor de los difuntos por parte nuestra. Segunda de Macabeos 12, 42, 45. E hicieron rogativas pidiendo que el pecado cometido quedara completamente borrado. El noble Judas exhortó a la multitud a que se abstuvieran del pecado, ya que ellos habían visto con sus propios ojos lo que había sucedido a los caídos en el combate a causa de su pecado. Y después de haber recolectado entre sus hombres unas 2000 dracmas, las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección. Porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente, y este es un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran librados de sus pecados. Es un texto maravilloso que nos invita, que nos impulsa, que nos da como el permiso para orar por los difuntos. Ya cuando el protestante le dice, ¿y dónde está en la Biblia que ofrezcas misas? Pues aquí, querido amigo, Macabeos 12, 42, 45. Así que vamos y te invito, mi amigo protestante, a que vengas y ofrezcas la misa por tu mamá, por tu hijo, por tu hermano que se te murió y que está ya esperando que reces por él, que ofrezcas la misa por él. Deja de ser tan infame, de negarle a tu ser querido la oración de la Santa Misa, la oración más perfecta que puedas hacer por tu ser querido fallecido. No seas infame. Este orar por los difuntos ha existido desde muy antiguo. Y esa oración demuestra la existencia de ese estado de purificación en la que están los difuntos que necesitan purificarse para poder ver a Dios cara a cara, para poder pasar del purgatorio al cielo. Es muy interesante esta expresión que nos presenta el catecismo, queridos amigos. Y es que nosotros los católicos creemos firmemente que hay una comunión con nuestros difuntos. No se han ido del todo. De manera que nuestra oración sirve de provecho a los difuntos en la medida en que ellos están en un estado en que todavía necesitan de purificación. Y a ellos les está purificando nuestra oración. Mi oración es provechosa para mi mamá, para mi papá, para mi hijo que ha muerto. Y esa oración
es un acto de misericordia que yo puedo hacer en todo momento por mi difunto, por mi muerto. Yo he escuchado madres decirme, estoy más unida a mi hijo desde que se me murió que cuando estaba vivo. Fíjense qué expresión tan fuerte. Estoy más unido porque cuando estaba vivo ni lo veía. Ahora no lo saco de mi pensamiento, no lo saco de mi oración, no lo saco del ofrecimiento de cada cosa que hago. Cuando como, cuando trabajo, cuando estudio, cuando manejo, cuando duermo. Estoy más unido a mi hijo desde que se me murió que cuando estaba vivo. O con el esposo, o con la esposa, o con su madre. Si les hemos cuidado, si les hemos querido, si nos hemos esmerado en atenderles bien durante toda su vida cuando estaban aquí entre nosotros, es todavía un mayor acto de misericordia con ellos el orar cuando han muerto. Es todavía un acto más de misericordia el ofrecer la Santa Misa por ellos. Pero todavía es mayor acto de misericordia que la oración nos pone en comunión con ellos y al mismo tiempo que también orando por ellos hacemos eficaz su intercesión en nuestro favor. Vivir en comunión con ellos por medio de la oración es el acto de misericordia más grande. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que también las almas del purgatorio rezan por nosotros, que también las almas del purgatorio interceden por nosotros. Ellas no pueden hacer nada por ellas mismas, pero sí por nosotros y nosotros por ellas. Y lógicamente, cuanto más purificadas estén ellas, cuanto más cerca de llegar al cielo estén, entonces su intercesión en favor nuestro como agradecimiento será mucho más eficaz. La intercesión a favor nuestro de alguien que ya ha estado en el cielo es mucho más eficaz que cualquier otra. ¿Por qué? Porque ya está cara a cara con Dios. Aquello que le pida de intercesión por nosotros, Dios en favor de esa alma no se lo va a negar. No se lo va a negar. Por tanto, queridos amigos, nosotros rezamos como católicos por las almas de los fieles difuntos. Rezamos por las almas del purgatorio. Y al rezar por ellas, para que estén más cerca de Dios, para que estén purificadas, para que puedan pasar del purgatorio al cielo, su oración en favor nuestro será mucho más grande. Este es el misterio de comunión hermosísimo que tenemos los que creemos en esta fe católica que existe entre nosotros, la comunión con los difuntos. Dicho esto, el catecismo da un paso más y nos presenta el último paso en las exequias, que es el adiós a Dios. Número 1690 del catecismo dice: el adiós a Dios al difunto es su recomendación a Dios por la Iglesia. Es el último adiós.
por el que la comunidad cristiana despide a uno de sus miembros antes de que su cuerpo sea llevado a su sepulcro. La tradición bizantina lo expresa también con el beso de adiós al difunto. Dice el catecismo que nos propone un texto de San Simeón de Tesalónica. Con este saludo final se canta por su partida de esta vida y por su separación, pero también porque existe una comunión y una reunión en efecto una vez muertos, que no estamos en absoluto separados unos de otros, pues todos recorremos el mismo camino y nos volveremos a encontrar en el mismo lugar. No nos separamos jamás, porque vivimos para Cristo y ahora estamos unidos a Cristo, yendo hacia Él, estaremos todos juntos en Cristo. Texto precioso, este de San Simeón de Tesalónica. Y es muy interesante que este Catecismo Mayor, en este último número de su segunda sesión, de su segunda parte, vuelva su mirada a traer la grandeza que tiene toda la Iglesia Católica, tanto en Oriente como en Occidente. Y nos presenta en este número un rito que tiene la tradición oriental bizantina, donde los asistentes al funeral pasan uno por uno a darle un beso de despedida al difunto. Imagínense ustedes esto, ¿no? El adiós es un beso. Eso para nosotros, en Occidente, ciertamente nos resultaría un poco sorprendente, ¿no? Imagínate que todos los asistentes del funeral pasen uno por uno a darle un beso en la frente al difunto ahí en la caja, ¿no? Nosotros culturalmente, con nuestra mentalidad aséptica, nos daría un repelo tremendo tener que hacer ese signo, ese gesto con el difunto. Pero fijémonos que en este signo tan gráfico que nos presenta el catecismo de esa manera, como lo hacen en ese rito bizantino, la Iglesia ve un signo de comunión, de que estamos todos unidos, de que somos mucho más hermanos de lo que parece, de que la muerte nos hermana, que la muerte nos hace hermanos. Si hemos querido vivir enfatizando, remarcando distancias entre uno y otros durante toda nuestra vida, la muerte pone a cada uno en su sitio. Y nos da cuenta de la comunión mortal que compartimos todos. Que es algo que ningún ser humano se puede eximir. La muerte nos hermana. Y es hermoso que aquí el catecismo diga, atención, que la muerte es un adiós. Es el adiós que la Iglesia da a su hermano, al miembro de su comunidad, cuando se le dice adiós. Y es curioso que esa expresión adiós, que es totalmente coloquial, que la decimos a cada rato, incluso que la podemos llegar a decir inconscientemente en nuestro día a día, adiós. Eso que nos decimos cuando nos cruzamos por la calle y que no somos conscientes de que estamos diciendo muchas veces, cuando le decimos a una persona adiós, hasta luego, deberíamos tener la conciencia de que lo que estamos diciéndole es adiós. Es que caminamos hacia Dios, es que somos peregrinos, es que estamos aquí de paso hacia Dios. Adiós quiere decir eso,
vamos caminando a Dios. Esta vida solo es un tránsito. Y esa respuesta que me da la otra persona cuando me dice hasta luego, quiere decir sí. Dentro de poco nos vamos a juntar todos. Nos juntaremos al final todos y vamos a Dios. En Dios nos vamos a unir todos. Cada vez que decimos esa expresión, estamos diciendo, por lo menos con los labios, algo que deberíamos decir con el corazón, que es esa clara conciencia de que nuestra vida es una peregrinación que tiene como fin la unión con Dios, a Dios. A Él vamos, hacia Él nos dirigimos. Él es nuestra meta. Esto es lo que significa esta expresión tan hermosa del catecismo, a Dios. Y la comunidad cristiana se reúne en la celebración de las exequias para decirle a Dios conjuntamente, para decir un hasta luego, nos vemos pronto. No es la despedida definitiva, es una despedida temporal. Nos despedimos aquí, pero nos juntaremos pronto allá. Algunas veces uno se acerca a alguien que ha perdido un ser querido para darle, pues, una palabra de consuelo, lo que buenamente pueda hacer. Y la palabra normalmente yo la he utilizado con alguna persona que ha perdido un hijo, o que ha enviudado, o que se ha quedado sola, y está asistiendo a ese momento tan doloroso de la separación de su esposo, de su esposa, de su hijo, con el cual ha vivido muchísimos años. Es decirle, recuerde que esta persona, de la que ahora te toca despedirte, le vas a volver a encontrar. Esta es una despedida que no es definitiva. Le estamos diciendo, adiós, intercede por mí. Lo que le estamos diciendo a ese difunto, yo rezaré por ti aquí en la tierra, mientras tú intercedes por mí allá en el cielo. Estamos unidos ahora más que nunca en la oración, durante este tiempo de separación corpórea que tengamos, hasta que nos volvamos a encontrar allá. Vuelvo y repito esta frase que a mí me ha impactado mucho mi vida. Estoy más unida a mi hijo ahora que está muerto que cuando estaba vivo. Y eso lo he logrado en la oración. Después de ese adiós, nuestra comunicación será definitiva, porque será en Dios y en Él seremos un solo corazón. Esto es, queridos amigos, un aspecto muy, pero muy importante que el catecismo nos quiere subrayar. No nos separamos jamás, porque vivimos para Cristo y ahora estamos unidos a Cristo y yendo hacia Él. El que está en el purgatorio está yendo hacia Él en el purgatorio. Los que estamos en la tierra estamos yendo hacia Él en esta iglesia militante, en esta iglesia peregrina. Estaremos todos juntos en Él, como nos decía San Simeón de Tesalónica. Y esto desde el siglo XV. Estaremos todos juntos en Él. Con esto, queridos amigos, damos por concluida esta explicación de las exequias cristianas, un tema fascinante, maravilloso que hemos recorrido con estos números del Catecismo de la Iglesia Católica. También hemos concluido hoy
la segunda parte del catecismo, donde hemos dedicado 624 números. Si recuerdan ustedes, del número 1066 al 1690, donde hemos estudiado la liturgia y los sacramentos en todos estos numerales que nos propone el Catecismo de la Iglesia Católica. Y nos preparamos para empezar nuestro nuevo año con nuestro nuevo tema, la vida en Cristo. Dedicaremos 866 números a estudiar, quizás el próximo año y medio, los 10 mandamientos, la moral católica, en ese precioso tema de la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la vida en Cristo.